Bienvenidos de nuevo a este análisis en profundidad. Seguimos nuestro viaje por la Guerra de los 7 Años en Norteamérica, y este es ya nuestro 7º encuentro para desgranar este conflicto. Séptimo ya, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad es que sí. La última vez que hablamos lo dejamos en un punto francamente bajo para los británicos. Sí, con aquel desastre absoluto en Ticonderoga en pleno verano de 1758. Totalmente. Parecía que la iniciativa francesa, con Montcalm al frente, era imparable. Desde luego, el golpe moral para los británicos fue tremendo, pero lo fascinante de la historia militar es cómo a veces un solo movimiento, un golpe de timón puede cambiarlo todo. Y el final de 1758 es precisamente eso, ¿no? Un cambio de rumbo drástico. Exacto. Hoy vamos a analizar dos operaciones británicas que, a primera vista parecen menores si las comparamos con las grandes batallas. Pero que en realidad fueron decisivas. Decisivas. Hablaremos de la toma de Fort Frontenac y de la caída, casi sin pegar un tiro, del simbólico Fort Duquesne. Y lo que me parece más interesante es que estas victorias no se consiguieron, digamos, con más hombres o más cañones, No, para nada. sino cambiando las reglas del juego. Después del fracaso de la fuerza bruta en Ticonderoga, parece que los británicos por fin aprendieron a pensar de otra manera. Pues sí, es el momento en que la guerra en Norteamérica deja de ser una competición de quién tiene el ejército más grande en un punto del mapa. Y pasa a ser. Y pasa a ser una partida de ajedrez a escala continental. Y el primer movimiento de esa partida lo propone una figura que es material de novela. De acuerdo, pues empecemos por ahí. Tras la humillación de Ticonderoga, el alto mando británico necesitaba una victoria, y rápido. Y la idea, como dices, vino de alguien inesperado. El teniente coronel John Bradstreet, una figura realmente singular, nacido en Nueva Escocia, hijo de un oficial británico y una madre acadia. O sea, Bradstreet era un producto puro de la frontera. Entendía el terreno. Creció en el ejército, hablaba francés, entendía la forma de combatir de un modo que la mayoría de los oficiales de Inglaterra no podían ni imaginar. Era enormemente ambicioso, he leído. Muchísimo. A veces hasta el punto de la insubordinación. Pero su gran talento era la logística en un entorno salvaje. Me encanta esa frase que dijo de él su propio superior, Lord Loudon, que era un hombre al que había que montar con brida. Es que es perfecta. Reconoce su capacidad, pero también un carácter indomable que le haría difícil de manejar. Totalmente. Y su especialidad, su gran habilidad, era el uso de los batós. Mencionas los bató, esas embarcaciones de fondo plano. ¿Por qué era tan importante ser un experto en eso? Suena a simple logística de barcas. Es una pregunta clave. En un continente casi sin carreteras, los ríos y los lagos eran las únicas autopistas. Claro. Pero eran vías peligrosas. Rápidos, zonas donde había que cargar las barcas a hombros kilómetros. El bató era el camión y el transporte de tropas de la época. Entendido. Saber mover flotas de cientos de estas barcas era una habilidad militar de primer nivel. Bradstreet era el equivalente a un general experto en logística de convoyes aéreos hoy en día. Vale, el maestro de las cadenas de suministro en un mundo acuático. Entonces, ¿cuál fue el plan de este hombre que necesitaba riendas? Pues Bradstreet entendió algo que sus superiores, obsesionados con los grandes asedios, no veían. ¿El qué? Que todo el poder francés en el interior, desde los Grandes Lagos hasta el Ohio, dependía de una única y muy vulnerable línea de suministro. Una arteria que conectaba Montreal con todos sus fuertes del oeste. ¿Y el corazón de esa arteria? El corazón era Fort Frontenac, justo donde el lago Ontario desemboca en el río San Lorenzo. Espera un momento. Eso es brillante. Es casi contraintuitivo. Mientras todos miraban las batallas frontales en Ticonderoga, este tipo mira el mapa y ve una vena yugular. Precisamente. No se trataba de derrotar al ejército, sino de matarlo de hambre. Exacto. Su argumento era, si tomamos Frontenac, cortamos el flujo de suministros, de municiones y, sobre todo, de los bienes de comercio que mantenían la lealtad de las tribus indígenas. Con lo cual, Fort Duquesne, el gran premio en el Ohio, se convertiría en una posición Insostenible. Y sin necesidad de un asalto sangriento. un golpe quirúrgico en lugar de un martillazo. ¿Y cómo lo llevó a cabo? Supongo que convencer al alto mando no sería fácil después del desastre. No lo fue, pero la necesidad de una victoria era acuciante. Le dieron luz verde y reunió una fuerza de unos 3.000 hombres, la mayoría milicianos de Nueva York y Nueva Inglaterra. Gente acostumbrada a ese terreno. Justo,
Partió en agosto de 1758, desde las ruinas de Oswego, cruzó sigilosamente el lago Ontario y el 26 de agosto se apareció frente a Fort Frontenac. La sorpresa fue absoluta. ¿Y qué se encontraron allí? ¿Una fortaleza inexpugnable? Pues todo lo contrario. Fort Frontenac era más un puesto comercial fortificado y un almacén que una fortaleza militar preparada para un asedio. Ah, o sea que... Sus murallas de piedra eran endebles, y su comandante, el anciano Pierre-Jacques Peyen de Noyan, apenas tenía un centenar de soldados regulares. Estaba totalmente superado. O sea que fue más una ejecución que una batalla. Fue un jaque mate estratégico. Los cañones de Bradstreet machacaron el fuerte durante 2 días. La pequeña flota francesa del lago, 9 buques, quedó atrapada en el puerto. Sin escapatoria. Ninguna. El 27 de agosto, Noyan se rindió. Bradstreet, muy astuto, le concedió los honores de guerra. No le interesaban los prisioneros, le interesaba el botín y la posición. Vale. ¿Y esto, cuál es el efecto dominó real de la caída de este fuerte? El efecto es... Devastador para Nueva Francia. Primero, el botín material es inmenso. Pieles, armas, provisiones, todo lo que iba al oeste. Pero eso es secundario, imagino. Eso es secundario. Lo crucial, lo que cambia la guerra, es que Bradstreet captura o quema toda la flota francesa del lago Ontario. Claro, no es solo que capturaran un fuerte, es que de la noche a la mañana los británicos se convirtieron en los dueños de la autopista principal del interior. Exactamente. Los franceses no solo perdieron un almacén, perdieron su capacidad de moverse. Quedaron paralizados. Cada puesto, desde Niágara hasta el Ohio, quedó instantáneamente aislado, como islas sin barcos. La caída de Fort Duquesne, a cientos de kilómetros, se convirtió solo en una cuestión de tiempo. Con esa línea de suministro francesa completamente rota, el foco se traslada al lugar donde empezó todo, la confluencia de los ríos en el Ohio, Fort Duquesne. Y al mando de esa expedición estaba el general John Forbes, que era la antítesis de Braddock, el que había llevado a su ejército al desastre años antes. Forbes era escocés, un hombre cauto, metódico y, por lo visto, un estratega brillante a pesar de su terrible salud. Sí, sufría de una dolencia estomacal tan grave que era prácticamente un inválido. A menudo dirigía la campaña transportado en una litera. Es increíble pensar en eso. La imagen de un general dirigiendo una campaña desde una litera, llevado a hombros por el bosque, es potentísima. Demuestra que la guerra a veces la ganan más la voluntad y el cerebro que los músculos. Desde luego. Y su cerebro le dijo que el error de Braddock fue intentar una carrera temeraria por el bosque. Forbes optó por un avance lento, sistemático. Mandó construir una nueva carretera. La Forbes Road. Exacto. Estableciendo una cadena de fuertes y puestos de abastecimiento. No avanzaba un metro sin asegurarse la retaguardia. Era lento, sí, pero imparable. Lo cual es fascinante porque va contra la idea del general heroico. Suena más a un ingeniero que a un soldado. Y me pregunto si esa lentitud no desesperó a sus hombres. Así. Pienso en un joven George Washington, que formaba parte de la expedición y que estaría ansioso por combatir. Le desesperó, y mucho. Washington quería usar la antigua carretera de Braddock, pero Forbes le ignoró. Tenía un plan, y no era puramente militar. La clave de su éxito no se forjó en el campo de batalla. No, si no fue con las armas, ¿dónde se ganó esta campaña? Se ganó en una sala de conferencias, con diplomacia. Aquí la pieza clave es el Tratado de Easton, en octubre de 1758. El Tratado de Easton. Los británicos, a través de negociadores muy hábiles, entendieron algo fundamental. Las tribus del Ohio, los Delaware principalmente, no eran peones de los franceses. Tenían sus propias quejas. Claro, contra los colonos de Pensilvania que invadían sus tierras de caza. Eso es. Estaban atrapados entre dos imperios. Y los británicos en Easton hicieron una jugada maestra. ¿Qué hicieron? Básicamente, se sentaron con los líderes de Delaware y les dijeron: «Sabemos que tenéis razón. Vuestras quejas son legítimas. Ayudadnos a expulsar a los franceses y después trazaremos una línea en los Apalaches y prohibiremos a nuestros colonos cruzarla». Les garantizaron sus tierras, una promesa que los franceses no podían igualar. Imposible. Les ofrecieron seguridad y autonomía a cambio de neutralidad. Y supongo que la noticia de la caída de Fort Frontenac, que significaba que los franceses ya no podían enviarles regalos, fue el golpe de gracia. Los líderes de la UER vieron que el futuro francés en la región era inviable y aceptaron el trato. ¿de un día para otro? De un día para otro, la guarnición de Fort Duquesne se encontró completamente sola.
abandonada por sus aliados en un territorio que de repente se había vuelto hostil. Entonces el asalto final al fuerte. Nunca ocurrió. Nunca. Para el comandante francés de Lignery, la situación era desesperada. Guarnición reducida, sin suministros, sin aliados. Defender el fuerte era un suicidio. Así que tomó la única decisión lógica. En la noche del 24 de noviembre de 1758, prendieron fuego a los almacenes, volaron las fortificaciones y abandonaron Fort Duquesne para siempre. Y al día siguiente, el 25 de noviembre, las tropas de Forbes entraron en las ruinas humeantes. Entre ellos, George Washington, que por fin veía cumplido su objetivo. Y Forbes rebautizó el lugar como Pittsburgh, en honor al primer ministro William Pitt. De las cenizas de un fuerte francés nació una de las grandes ciudades de Estados Unidos. Así es. La toma de la confluencia de los ríos del Ohio significó el fin definitivo del control francés sobre todo ese vasto territorio. Era la culminación de su objetivo estratégico principal desde el inicio de la guerra. Y con el oeste asegurado, podían por fin girar toda su atención hacia el este. Así que si unimos las piezas de 1758, vemos una transformación completa. El año empieza con la humillación de Ticonderoga. Un ejemplo de la vieja forma de hacer la guerra. Y termina con dos victorias casi sin sangre, Frontenac y Duquesne, que son el paradigma de una nueva estrategia. Una basada en la logística y sobre todo en la diplomacia. Absolutamente. Estas victorias no solo aseguraron el Ohio, sino que lideraron miles de tropas y recursos. Abrieron la puerta para que los británicos pudieran concentrar todas sus fuerzas en el asalto final al corazón de Nueva Francia, el valle del río San Lorenzo. Lo que significa que el escenario está listo para 1759, un año que sería tan espectacular para los británicos que pasaría a la historia como el Annus Mirabilis. El año de los milagros. Pero claro, esa es una historia que tendremos que abordar en nuestro próximo análisis. Desde luego. Pero antes de irnos, una idea para reflexionar que creo que resume bien todo esto. A ver. ¿Qué tan diferente habría sido el destino de Norteamérica si los franceses, en lugar de invertir tanto en construir fuertes, hubieran invertido en forjar alianzas diplomáticas tan sólidas como la que los británicos lograron, casi a la desesperada en Easton? Es una gran pregunta. Al final, en esa frontera, ¿qué demostró ser el arma más decisiva? ¿La pala y el cañón o la palabra y la promesa?